MC de la actividad de hoy. Esta mañana tenemos una charla titulada Deudas coloniales, el caso de Puerto Rico, que se basa en un libro del mismo título. Voy a presentar a la autora, la profesora Rocío Zambrana, en un momento, pero primero quería agradecer a ustedes por venir, por el interés en nuestra comunidad, en nuestras actividades y pues en nuestro departamento. También quisiera agradecer a la Mellon Foundation, quienes han brindado un generoso apoyo a nuestro trabajo aquí, incluyendo esta actividad. Y justo esta mañana estuve, hablando con Beatriz sobre... Estamos en un momento de mucha dificultad, pero tenemos algo muy lindo en nuestro departamento, una especie de burbuja que realmente puede, ojalá, pues, servir como algo de resistencia a lo que está pasando en nuestro alrededor. Algunas cosas de formato. Vamos a tener la charla, en un momento el decano asociado de... Okay, aquí está. Matías Cafaro va a dar unas palabras de apertura de la institución y luego de la charla de la profesora Zambrana vamos a tener un periodo de una actividad con preguntas y por favor si podemos utilizar los micrófonos que están colocados aquí y allá porque estamos grabando o hasta streaming esta charla hoy por Facebook. Entonces, quisiera ahora pasar el micrófono a Matías Cafaro, decano asociado de Investigación y Labor Creativa de la Facultad de Artes y Ciencias aquí en la Universidad de Puerto Rico para un mensaje de apertura. Así que... Ok, buenos días a todos y bienvenidos a esta actividad, esta presentación que tienen. Como escucharon lo que dijo Jeff, esto es este tipo de actividades están apoyadas a través de la Mellon Foundation, que entregó algunos fondos al departamento, especialmente al programa graduado de Humanidades, y nosotros desde el decanato estamos muy contentos que este tipo de actividades se estén dando y cada vez tengamos más éxito. Entonces, es muy importante ver a gran cantidad de gente que viene a atender estas cosas y para mí personalmente es un logro muy importante que tengamos más de este tipo de actividades de labor creativa, de desarrollo de ideas, de interacciones donde podamos tener distintas semblanzas y distintas perspectivas sobre varios temas en el área cultural y el desarrollo de Puerto Rico. Así que les doy las gracias a todos y espero que disfruten de esta actividad. Lamentablemente yo no me puedo quedar hasta el final, tengo otras dos que tengo que ir, pero espero que disfruten y tengan un grato estadía aquí. ¿Okay? Así que gracias. Muchas gracias, Matías. Yo tengo un como biographical statement que voy a leer un momento para la profesora Zambrana, pero antes de eso quería solo hablar un poquito sobre la filosofía y también de lo que está dentro pero no dicho explícitamente en su biographical statement. La filosofía, lamentablemente, puede ser una de las disciplinas, sino la disciplina de las humanidades que es más sexista, racista, machista, inglés-céntrica, eurocéntrica, Estados Unidos-céntrica. Y dentro de todo esto, alguien como Rocío Zambrana y lo que ha logrado, realmente eso es el contexto en que ella está trabajando en lo que hace. Y ella maneja y navega esos obstáculos en una forma con mucha dignidad. Eso es algo que yo quisiera señalar. Esto y también... Ella es, pues, egresada de nuestra institución, de nuestro programa de filosofía. Así que, para citar a Héctor Rey, que profesor de filosofía, mentor a ella, a mí también, colega mío, la filosofía trabaja en preguntas. Y una de las preguntas más importantes que se puede hacer en la filosofía es, ¿quién soy? Y ella pasó esos años formativos aquí, en nuestros pasillos, en ese anfiteatro, en esos salones de clase, sembrando esa pregunta, pero también ¿quién puedo ser? ¿Quién quiero ser? ¿Qué puedo ser? Dadas esas condiciones que me rodean, ¿cómo puedo cambiar esas condiciones, superarlas y criticarlas?
¿A qué quiero dedicar mis preguntas, mi crítica, mi solidaridad? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué tengo yo para aportar al mundo? Ella sembró, vivió, reflexionó, experimentó todas esas preguntas aquí. Y como bien dice Bertrand Russell, el filósofo, bueno, es de Gales, siempre le hablan de él como que fuera inglés, pero yo lo entiendo como Welsh. Pero las preguntas amplían nuestra concepción de lo que es posible y enriquecen nuestra imaginación intelectual. Y la pregunta es esto, lo que causa esta ansiedad, esta incertidumbre, esta inseguridad que nos abre espacios nuevos para conocimiento y para crear. Y hoy tenemos una situación medio interesante filosóficamente porque estamos trabajando con una respuesta a una de las preguntas que acabo de hacer. ¿A dónde quiero ir? Pues Rocío ha tomado la decisión de venir aquí. O sea, ya sabemos dónde quiere estar. Y ella ha trabajado en Estados Unidos, ha logrado, bueno, ha sido profesora en Nueva York, en Atlanta, en Oregon, y recién ha vuelto aquí a Puerto Rico a ejercer como profesora. Es una cosa que admiro mucho. Y yo creo que es un informe muy lindo, tanto de ella, pero también de nosotros, de lo que hacemos aquí. Rocío Zambrana es profesora de filosofía en el Departamento de Filosofía en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Escribe sobre pensamiento y praxis descolonial, especialmente en el contexto capitalista financiero neoliberal, particularmente en el Caribe. Es autora de Hegel's Theory of Intelligibility, Chicago, 2015, Colonial Debts, The Case of Puerto Rico, Duke, 2021, traducido por Roque Salas Rivera como Deudas Coloniales, el caso de Puerto Rico, editora Educación Emergente 2022, que está disponible a la venta aquí, en caso alguien tenga interés. Y además es coeditora de Hipatía, A Journal of Feminist Philosophy, y coeditora de la serie Constelaciones de Filosofía Feminista por salir con Herder. También ha sido columnista para 80 grados. Muchísimas gracias, Rocío, por compartir y colaborar con nosotros. A todas y a todos y a todes. Es, bueno, más que un honor, es como una experiencia hermosa, surreal, como no solamente estar con ustedes aquí compartiendo, ¿verdad?, un poquito el trabajo que he hecho, pero escuchar así, Rocío Zambrana es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, como estaba comentándole a la profesora Melody Fonseca, porque ha sido un deseo muy profundo mío de regresar por muchos, muchos años. Y bueno, estar aquí es un pequeño milagro y bueno, un honor gigante. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Jeffrey Heltremera y al doctor Christopher Powers y a todos en la maestría de Estudios Culturales y Humanísticos por la invitación, ¿verdad? Y quiero mencionar, ¿verdad?, como se mencionó, ¿verdad?, que está el libro a la venta aquí, pero también la traducción del libro tan hermosa de Roque Salas Rivera está disponible gratuitamente en el sitio web de la editora Educación Emergente. Quiero agradecer, ¿verdad?, a la doctora Lisette Rolón Collazo y a la doctora Beatriz Denis Figueroa por su impecable trabajo editorial y la gesta tan valiente y valiosa, ¿verdad?, de EEE. Bueno, en marzo de este año, Ariadna Godrobert, Salas Rivera y yo presentamos la traducción del libro en Río Piedras. Godrobert, que yo considero la voz central del libro, compartió reflexiones que marcan mi propia relación con deudas coloniales hoy. La conversación giró en torno a su lectura del libro como un récord. El libro se podría leer como un ejercicio de documentación de la llegada de la Junta de Control Fiscal durante el verano del 2016, por ende, la aceleración de una economía de la deuda a través de los imperativos de la reestructuración.
En el libro sostengo que el rasgo distintivo de esta economía política, que se hizo evidente o se puso en evidencia en aquella coyuntura, fue su combinación de deuda y austeridad, lo que intensificó la erosión de las condiciones materiales para vidas ya empobrecidas después de más de una década de austeridad, de medidas de austeridad. Detallo la violencia lenta, o como dice Lauren Berlant, la muerte lenta y la expulsión de la austeridad misma, junto con la violencia explícita cotidiana de la gobernanza punitiva, como le llama Marisol Lebrón, la narcoeconomía y el aumento de los feminicidios y transfeminicidios que guiaron la reflexión no solo teórica, pero también la intervención política en el archipiélago, ¿verdad?, durante estos años, y no solo, ¿verdad?, muy presente en las protestas del verano del 2019, sino a lo largo de la pandemia. Sin embargo, hoy, Ariadna Godrover dijo en Río Piedras aquel día en marzo, hoy estamos en el momento de la subasta. La pregunta ¿quién le debe a quién?, que intentó invertir la culpabilidad que pretendía legitimar el trabajo de la Junta y reclamar no solo la necesidad de una auditoría para interrumpir la operación de la deuda, sino también generar una conversación sobre reparaciones históricas, ha pasado en cierta manera como a un segundo plano en el afán de, ella dice, llamar al vecino y pedir ayuda para sacar los goznes y todo lo que se pueda quedar, todo lo que podamos llevarnos de una casa que el banco ya declaró suya. A través de una consideración de la actual crisis financiera, y siempre aclaro de que, ¿verdad?, la crisis de la deuda en cierta manera no es una crisis porque la deuda ha funcionado muy bien. Deudas coloniales provee una reflexión sobre la deuda como una forma de colonialidad. La deuda no solo actualiza el estatus colonial de Puerto Rico, sino que las medidas de despojo que hace operar envigorizan jerarquías raciales en el archipiélago. Quiero empezar recordando esa distinción tan importante entre colonialismo y colonialidad que hace Aníbal Quijano. Él dice en una nota en su ensayo Colonialidad del Poder y Clasificación Social que la colonialidad es un concepto diferente de, aunque vinculado al colonialismo. El último se refiere estrictamente a una estructura de dominación y explotación donde el control de la autoridad política y de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad y cuyas sedes centrales están además en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre, ni necesariamente, todavía es Quijano, implica relaciones racistas de poder. El colonialismo es obviamente más antiguo, en tanto que la colonialidad ha probado ser, en los últimos 500 años, más profunda y duradera que el colonialismo. Pero sin duda fue engendrada de este, y más aún, sin él no habría podido ser impuesta en la intersubjetividad del mundo de un modo tan enraizado y prolongado. Cierro la cita. La distinción entre colonialismo y colonialidad, entonces, es la contribución central del concepto de colonialidad del poder. La colonialidad se refiere al orden racial articulado por la historia específica de conquista y borradura indígena, cautiverio y esclavitud africana que parió, es decir, sirvió de matriz, lo que hoy se conoce como las Américas y también incluso más ampliamente la modernidad capitalista. Nombra una jerarquía, esa es la palabra que usa Quijano, racial postulado por esa historia colonial que sobrevive a esta particular manifestación del colonialismo como proyecto jurídico-político. La filósofa caribeña Sylvia Wynter señala que la colonialidad del poder es fundamentalmente una concepción de lo que Howard Winnan llamó la larga duración racial. Larga duración, ¿verdad?, ese concepto acuñado por Fernand Braudel, nos sitúa en una consideración de la temporalidad histórica más allá del evento o el acontecimiento o la coyuntura. La larga duración se refiere al largo plazo de estructuras de la realidad social. La larga duración debe ser entendida como una racial, ya que no ha habido una ruptura histórica con las coordenadas de sentido instaladas por la conquista y la borradura indígena, el pasaje del Atlántico Medio y la esclavitud racial. De hecho, una persistente actualización reinstala ese orden racial en condiciones materiales alteradas, incluso alterando las condiciones materiales.
Dicha actualización perpetúa este mundo, de hecho, con una idea de mundo, en modalidades intensificadas de violencia racial. Pero esto es decir que dicha actualización opera tanto a través de protocolos epistémicos, jurídicos, económicos y prácticas de regulación, experimentación y control, como a través de formas de violencia explícita y tácticas de contención y terror. Quijano señala que el orden racial específico nacido de esa experiencia histórica se perpetúa inicialmente en procesos de independencia o descolonización. La condición colonial, sin duda, continúa a través de un control económico metropolitano, a través de la deuda, el extractivismo, proyectos de desarrollo. Sin embargo, el hecho de que las élites locales blancas y blanco-mestizas consolidan su poder negociando con la metrópoli por un lado y despojan poblaciones racializadas por el otro, dentro y a través de proyectos anticoloniales, reproduce este orden racial en un contexto supuestamente postcolonial. Esta es, por ende, la principal preocupación de Quijano, ¿verdad?, cuando él hace la distinción entre colonialismo y colonialidad, atestiguando la captura de la imaginación y incluso del deseo en proyectos políticos que fundamentalmente cuestionan, ¿verdad?, el orden capitalista colonial. El poder, según Quijano, ¿verdad?, es el intento de establecer el control de unas áreas básicas de la existencia. Él habla sobre precisamente el trabajo y sus productos, la naturaleza y los recursos de producción y de reproducción social. Él dice sexo, pero el orden sexogenérico, ¿verdad?, y sus productos y la reproducción él dice reproducción de la especie, y bueno, hay unas críticas feministas muy importantes que podemos hablar ahorita. La subjetividad y sus productos, incluyendo el conocimiento, ¿verdad?, y la autoridad y sus instrumentos de coerción en particular, ¿verdad?, algo como el Estado-Nación, que asegura la reproducción de ese patrón de relaciones sociales y regula sus cambios. La colonialidad, ¿verdad?, para Quijano, esa forma de dominación distintiva del orden capitalista instalado por la conquista y la colonización, como había mencionado. Y lo hace a través de clasificar, él dice, ¿verdad?, la población mundial mediante la racialización de la relación entre el colonizador y el colonizado, ¿verdad?, en organizar la labor y también la economía política, que no solamente tiene que ver con organizar la labor, sino también con los aparatos financieros y aparatos comerciales que ciertamente son parte de esa economía política que llamamos el capitalismo, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, lo que él llama el eurocentrismo, ¿verdad?, esa forma de generar subjetividades o experiencias posibles, sujetos posibles, en base a, ¿verdad?, una mirada eurocéntrica. Y nuevamente como que el Estado-Nación como la única manera de organizarnos políticamente. O sea, mientras que las relaciones de poder articulan todas estas relaciones económicas, epistémicas, etcétera, políticas, ¿verdad?, la colonialidad lo hace a través de una clasificación racial. De hecho, lo hace articulando y instalando ese orden racial que nace de la conquista y el complejo trata-plantación. Por ende, la organización misma de la existencia, ¿verdad?, está en juego al evaluar si proyectos anticoloniales actualizan, por ende, envigorizan o en cambio vuelven inoperantes el orden racial endémico a la modernidad capitalista. Deudas coloniales, sin duda, nace de la preocupación que un Puerto Rico descolonizado pueda perpetuar el orden racial nacido con la conquista y la esclavitud racial. Sin embargo, el objetivo del libro, ¿verdad?, es un poco el otro. Es documentar y comprender el funcionamiento de la colonialidad en la colonia. Esto significa rastrear los aparatos o dispositivos contemporáneos que actualizan el orden racial de la historia colonial en un presente que todavía es colonial. O sea, lo que le preocupaba a Quijano sobre el mundo postcolonial es lo que me preocupa a mí en Puerto Rico, aún siendo, ¿verdad?, una colonia en el sentido jurídico-político.
En el caso de Puerto Rico, estos aparatos, de hecho, a su vez rearticulan la misma relación colonial. La deuda es uno de esos aparatos. Es quizás el más efectivo en el presente neoliberal financiarizado, en la actualización de una economía política colonial que precede incluso la instalación de una racionalidad neoliberal en el archipiélago, ¿verdad? Una que articula, por ejemplo, el desarrollo a través de la exención contributiva. La reestructuración de la deuda profundiza el imperativo neoliberal de privatizar y subcontratar los servicios esenciales, perseguir agresivamente la austeridad y afirmar la culpabilidad de las poblaciones empobrecidas a través de estereotipos raciales, sino que también ha hecho posible la articulación de los imperativos del desarrollo a través de la exención de impuestos, esta vez en el ámbito de servicios financieros, bienes raíces, etc. Ahora bien, es importante distinguir mi análisis de cualquier recuento que sitúa a Puerto Rico como el ejemplo, ¿verdad?, más importante en estos momentos del capitalismo del desastre. Ciertamente el huracán María intensificó la crisis humanitaria que ya venía manifestándose como resultado de los efectos de más de una década de medidas de austeridad. Y es cierto que la respuesta por parte de las agencias federales y locales que estuvieron plagadas de mal manejo, ineficiencia y de hecho también corrupción, ¿verdad?, que eso es parte de lo que podría caber dentro del contexto del capitalismo del desastre. Es crucial recalcar que María, ¿verdad?, sacó a la luz una distribución desigualdad de la precariedad según divisiones de raza, de género y de clase en el archipiélago. De hecho, para lo que argumento en el libro es que María desenmascaró un estado necropolítico funcional. Desmintió la noción de que la crisis de la deuda y el mal manejo de las ayudas y la recuperación eran índice de un estado ausente. Aún así, el predicamento actual no deriva del capitalismo del desastre, el cual aprovecha el embate climático para generar ganancias, generando desplazamientos, especulando con la muerte misma. Más bien, la economía política colonial ya en curso, ¿verdad?, pero actualizada, puesta al día por una economía de la deuda y exacerbada por un capitalismo del desastre, es el corazón duro de la actual relación colonial. Y en el libro yo cito varias veces estas dos citas de Ariadna Godreau que me parecen que son cruciales. La colonia transcurre en repetidos actos de captura y la vida endeudada es la continuación de la vida colonial, de las propias. Bueno, recordemos que, ¿verdad?, en febrero del 2018, aquel entonces gobernador Ricky Rosselló anunció que Puerto Rico estaba abierto para las operaciones de negocio, open for business. Las aspiraciones eran convertirlo en un lienzo en blanco para medidas decisivas hacia la inversión y la innovación, y buscando atraer inversionistas dispuestos a aprovecharse de la oportunidad ofrecida por el colapso de la infraestructura. Él enfatizó los beneficios del estatus político del territorio. Al ser un territorio no incorporado de los Estados Unidos, derechos y regulaciones políticas y económicas con aplicabilidad en los estados no la tienen en Puerto Rico. Él hizo hincapié en las ventajas de la economía bajo el mando político colonial estadounidense. Ejemplo, como voy a hablar un poquito más ahorita, desde el 1917 la inversión extranjera libre de impuestos ha sido el pilar del desarrollo económico para el territorio. Además de las exenciones contributivas a bonos e inversiones corporativas, las leyes 20 y 22 del 2012, hoy Ley 60 del 2019, ofrecen a individuos estadounidenses pudientes condiciones libres de impuestos en el mercado de bienes raíces, por ejemplo. Entonces, Rosselló subrayó la flexibilidad también de las medidas de austeridad o lo que habían alcanzado o logrado las medidas de austeridad. Si recordemos en ese momento, ¿verdad?, una reforma laboral que redujo beneficios y licencias por enfermedad, incrementó periodos probatorios y facilitó despidos, bajó los sueldos. Se unió también a una reforma educativa pendiente en aquel momento, varias revisiones a servicios de salud, la reducción de fondos asignados a municipios y, como todos y todos sabemos, también, ¿verdad?, al sistema universitario público.
Y todas estas fueron presentadas como esfuerzos en pos de redimensionar lo que sería favorable para el inversionista. Ok, en lugar de una expresión del capitalismo del desastre, la respuesta de Rosselló apunta a la relación entre el colonialismo y la colonialidad, que caracteriza el caso de Puerto Rico. La deuda billonaria de Puerto Rico, declarada impagable en el 2015, es la deuda municipal más grande de la historia de Estados Unidos, como conocemos. Y en el 2017 se declaró en quiebra, Puerto Rico se declara en quiebra bajo el título 3 de promesa, esa ley fiscal que todos conocemos, ¿verdad?, que instituyó una Junta de Control Fiscal encargada de lograr una responsabilidad fiscal y recuperar acceso a mercados de capital. La reestructuración de la deuda viene acompañada de austeridad, privatización y otros modos de despojo que forman parte de los esfuerzos de la Junta por asegurarse que los acreedores reciban sus pagos y que Puerto Rico recobre, pues, la buena reputación financiera. La Junta nombrada por el gobierno estadounidense puede invalidar, ¿verdad?, decisiones que el gobierno local que entre en conflicto con sus metas, a pesar de no tener voto ni representantes en el Congreso y de que los puertorriqueños tampoco puedan votar en elecciones presidenciales. La reestructuración de la deuda a través de la declaración de la quiebra no solo hipoteca, ¿verdad?, y este es el punto que hago en el libro, el futuro de Puerto Rico, sino que ha traficado con la vida misma, subiendo los costos de los servicios públicos, intensificando los impuestos regresivos y reduciendo o eliminando pensiones. Ahora bien, el libro, ¿verdad?, yo argumento en el libro que la deuda opera como una forma de colonialidad, ¿verdad? En las Américas, la llamada deuda de la independencia que Francia y sus aliados impusieron a Haití en el 1825 como respuesta a la exitosa revolución de personas esclavizadas que fundó la primera República Negra en el hemisferio en el 1804, es el primer caso del uso de la deuda como aparato que da continuidad a la condición colonial. En el Puerto Rico del presente, la deuda actualiza, pone al día, reinstala la condición colonial, como estaba mencionando. Sin embargo, lo hace más allá de la imposición de la Junta de Control Fiscal. La cuestión va más allá de la erosión de la supuesta soberanía, ¿verdad?, establecido por el ELA, ¿verdad? Y como sabemos y estuvimos discutiendo desde el 2016, ¿verdad?, a través de no solo la imposición de la Junta, sino también, y de la ley promesa, sino también de una variedad de casos de la Corte del Tribunal Supremo Federal, que así lo estableció, que lo reveló. La deuda actualiza, pone al día el orden racial distintivo de la modernidad capitalista colonial. Según Marichel Otzarato, el capitalismo neoliberal financiarizado, en el capitalismo neoliberal financiarizado, la deuda opera como aparato de captura, depredación y extracción. Funge como aparato clave para la creación y extracción de valor, pero es uno que depende aún de los estados para su realización. Como aparato de captura, yo añado en el libro, la operación de la deuda implica la desposesión y el despojo, la expulsión y la precarización mediante las cuales aquellas jerarquías de raza en el archipiélago se profundizan, se intensifican y se renuevan. El libro reescribe el concepto de colonialidad del poder de Quijano a través de la noción de la vida póstuma de la esclavitud de Saidiya Hartman, que para ella significa la perpetuación de un mundo fundamentalmente antinegro en y después de la emancipación, precisamente al hacer y rehacer la negritud como fungible. Ese es el término que ella usa. Especifica la persistencia de la esclavitud en el presente en el hecho de, ella escribe, y cito, la vida de las personas negras aún están en peligro y devaluadas por un cálculo racial y aritmética política que se atrincheraron hace siglos. Y también escribe que esta es la vida póstuma de la esclavitud, las oportunidades de vida sesgadas, acceso limitado a la salud y la educación, la muerte prematura, encarcelamiento y empobrecimiento. Cierro cita. Y ella incluso agrega que esta es la vida póstuma de la propiedad, ¿verdad? Los detritos, y cito nuevamente, los detritos de las vidas que aún tenemos que atender
un pasado que aún no se ha hecho y el estado de emergencia en curso en que la vida negra sigue en peligro, ¿sí, Rosita? En el libro insisto en centrar la vida póstuma de la esclavitud que estructura la raza, el género y la clase en Puerto Rico sin asumir que lo hace de una manera isomórfica, ¿verdad?, a la experiencia estadounidense. O sea, que opera de la misma manera exactamente que ella está describiendo en Estados Unidos. El trabajo de Hartman ayuda a reescribir la noción de colonialidad a la luz de la especificidad del mundo caribeño más que del mundo andino, que es el enfoque de Quijano, centrando el complejo de la trata-plantación como matriz del orden racial de la modernidad capitalista colonial. Aunque en el libro enfatizo la economía política colonial que imagina el desarrollo a través de la exención contributiva y su lógica del despojo, el libro, ¿verdad?, tiene como centro y como corazón la relación entre la deuda y la austeridad, al pensar la colonialidad en la colonia. O sea, la reinstalación del orden racial de las varias historias coloniales a través de una lógica de precarización. El despojo aquí nos quita el cuerpo, en las palabras de Ariadna Godreau, aunque lo llevemos puesto. El libro expone los vínculos entre la violencia financiera y la violencia racial y de género para precisar cómo exactamente la austeridad, en el contexto de las economías de la deuda neoliberal, representa una forma de invertir el orden distributivo. O sea, la deuda intensifica el éxito y a la vez el fracaso de las dos principales características del neoliberalismo. ¿Verdad? Como sostiene Lazzarato, las crisis de deudas públicas representan la inversión del Estado keynesiano. O sea, el Estado conserva su papel central en la redistribución de la riqueza, pero la dirección de esta misma ha sido invertida. Mientras el neoliberalismo convierte al Estado en un aparato de captura al servicio de los ricos, las corporaciones y los acreedores, la deuda representa el éxito del intento de trasladar el Estado de trasladar del Estado a las poblaciones el costo de la misma reproducción social. O sea, la deuda expande e intensifica esta inversión, externalizando no solo el costo de la reproducción social, sino también la deuda pública y privada, la deuda de los bancos, las empresas y el Estado mismo. Sobrecarga a las personas quienes se ven forzadas a endeudarse para satisfacer necesidades básicas como vivienda, educación, servicios médicos, pero que también tienen que asumir la deuda pública mediante impuestos regresivos y mediante la austeridad. A la vez, la deuda ha consolidado el poder de una élite criolla, enriqueciendo no solo políticos y banqueros, sino abogados, consultores, contratistas que componen la fuerza laboral de la Junta. Si se acuerdan, ¿verdad?, en el 2018 ya la Junta había gastado $80 millones que son, ¿verdad?, que provienen de contribuyentes. Segundo, la crisis de la deuda representa a la vez el cumplimiento y el fracaso del valor de la responsabilidad personal. Como una nueva forma de subjetividad, el hombre endeudado, y este es el término que usa Lazzarato, es central para el neoliberalismo reconfigurado por unas crisis financieras. Especialmente después de la crisis financiera del 2008, la subjetividad neoliberal ya no se trata de un homo economicus como empresario. No es una cuestión de responsabilizarse de uno mismo como empresa, sino de asumir y saldar la deuda acumulada en el consumo y la deuda que el Estado ha transferido a las poblaciones. Por un lado, el sujeto emprendedor es necesariamente endeudado porque tiene que, ¿verdad?, para poder funcionar como capital humano, tiene que contraer deuda. Por otro lado, el endeudamiento articula una forma de subjetividad abyecta. El sujeto de la deuda es un sujeto culpable, ¿verdad? Las deudas impagables establecen la culpabilidad de estos sujetos. Como culpables es por medio de sus supuestos fracasos que se ven atados a la lógica del capital. Y las deudas, en el libro lo que hago es que ajusto, ¿verdad?, el recuento de Lazzarato, moviéndonos de una lectura centrada en el hombre endeudado a una centrada a la mujer endeudada, como la llama Ariadna Godreau en su libro Las Propias, lo que posibilita una exposición de las formas específicas en que la deuda explota la diferencia, intensifica jerarquías económico-raciales y produce distintas modalidades de violencia
de género y de raza. Lo que Ariadna Godreau llama una cartografía de la deuda ubica los efectos de la austeridad específicamente con relación a la feminización racializada de la pobreza, una pobreza, ¿verdad?, inducida por el orden capitalista colonial, cuya violencia se expresa tanto en estereotipos raciales que anclan la culpa del declive económico como en el feminicidio y en el transfeminicidio. Hoy, sin embargo, y pensando nuevamente con Ariadna Godreau y esa idea de que estamos en el momento de la subasta, es importante enfatizar el despojo que generan las formas de especulación que posibilita la economía política colonial basada en la exención contributiva. Las leyes 20 y 22 del 2012, hoy 60 del 2019, las transacciones bancarias, ¿verdad?, posibilitadas por la ley 273 del 2012 también, y la especulación con la propiedad, especialmente la vivienda, hoy consolidan, ¿verdad?, como han argumentado varias personas, consolidan a Puerto Rico como un paraíso fiscal. Es imperativo ver a Puerto Rico como un archipiélago caribeño sujeto a la vida póstuma de la plantación. Entonces, quiero argumentar. Winter, la filósofa caribeña Sylvia Winter, lo expresa mejor cuando en su manuscrito inédito escribe que, en Black Metamorphosis, que el secreto del capitalismo, ¿verdad?, no se encuentra en la fábrica, sino en la plantación. El paraíso fiscal, la economía del turismo, la especulación con la propiedad en el Caribe representa la persistencia de ese tipo de economía. Pensadores y pensadoras caribeños como Lloyd Best, Polanyi Levitt, Edward Glissant, George Beckford, Sylvia Winters, Hilary Beckel, Lucy Mail, Elsa Goeva, Seleni Rodríguez, una lista muy larga, entienden la figura de la plantación como un lugar cerrado, una institución total, un modo de producción y aparato de gobernanza, una organización protoindustrial o semi-industrial con extensas tecnologías de contabilidad, un lugar, ¿verdad?, estructurado por un orden racial, la esclavitud racial, un espacio de alta regulación, un sitio de experimentación con forma de control, terror y regulación, que articuló, ¿verdad?, históricamente, de forma diferenciada la organización de la labor, pero también le da forma definitiva al sistema moderno colonial de género. La plantación además requería financiación, flujo de créditos, tenencia de deudas, como explica Chris Manjapra, y proporciona flujos marítimos de actividad legal, semilegal e ilegal vinculada a la trata, perpetuando la experiencia del pasaje medio incluso en flujos circuncaribeños, más allá de los intereses de la metrópolis, per se, vinculados a la articulación del capitalismo, como lo ha argumentado Jennifer Wolf recientemente. La plantación, ¿verdad?, requería entonces aparatos de especulación, formas de especular, jurídicos, financieros, comerciales, como su condición de posibilidad, generando una relación, ¿verdad?, entre aparatos financieros, la organización de la labor y un orden racial. En fin, la plantación es un espacio de extracción. Ay. Disculpen, toqué esto mal y ahora me envió así. Ok, es un espacio, ¿verdad?, la plantación como figura, como forma de organizar economía política que sobrevive, ¿verdad?, en otras maneras, ¿verdad?, como en el paraíso fiscal, como en una economía del turismo que explota pero no devuelve, ¿verdad?, ganancias, como la especulación con la tierra y la vivienda, etcétera, ¿verdad? Es un espacio de extracción sin retorno que implica depredación, control, sujeción, pero que también implicó formas de especulación, aparatos no solamente materiales, ¿verdad?, sino protocolos epistémicos, legales y financieros que posibilitaban dicha extracción. De hecho, Edward Glissant habla que ese tipo de sujeción, extracción y depredación es a través de un fantasma, como una fantasía o un fantasma. O sea, es una organización del sentido, no es solamente una organización de la materialidad misma, pero ambas, el sentido y la materialidad misma, están diseñadas para la mera captura de valor. Las leyes 2022, ¿verdad?, hoy 60,
son consistentes con esa economía política de la colonia desde principios del siglo XX, y como señala José Fusté, y yo discuto en el libro, en el 1906 un informe del Congreso argumentó a favor del desarrollo de la infraestructura en Puerto Rico y otros territorios por medio de la triple exención de impuestos sobre bonos. Y desde la ley Jones del 1917, que la instituyó en Puerto Rico, la economía política de Puerto Rico ha basado en una estrategia de inversión extranjera a través de la exención de impuestos. Y hoy se estima, ¿verdad?, que se fugan 23.000 millones de dólares en exenciones contributivas al año, cuando no, ¿verdad?, se resuelve el problema de desempleo. Particularmente en el contexto de la Ley 60 o Ley 2022, sabemos que no ha generado un desarrollo económico en forma, ¿verdad?, de empleos. Y sabemos que no solo se ha consolidado una, como la llama Joel Cintrón Albacetti del Centro de Periodismo Investigativo, una casta de intermediarios, ¿verdad?, bufetes de abogados, firmas de contabilidad y compañías de gestoría dedicadas a las exenciones, además de corredores de bienes raíces, sino también, ¿verdad?, ha posibilitado la especulación con la vivienda, y esto es lo más preocupante, y la propiedad en general, incrementando el despojo, representando una nueva ronda, como vemos en muchos de los espacios, ¿verdad?, de protesta y activismo, de invasión colonial. Como escribe Anaíra Santori, la invasión no es un evento, es una estructura. Dicha especulación incluye tácticas incluso como buy and hold, como recientemente lo documenta Bianca Graulao, en las cuales se compran propiedades apostándole a su valorización sin, ¿verdad?, intervenirlas, ¿verdad? Este fenómeno se cruza con el incremento de alquileres de a corto plazo que sustentan el turismo, pero que ha acaparado la vivienda y erosionado comunidades. Entonces, hoy no es solo el desmantelamiento de comunidades, ¿verdad?, a través de, por ejemplo, el cierre de escuelas, 438 escuelas del 2017 al 2018, o el alza de costo de servicios esenciales, ¿verdad?, como en el ámbito de la energía, el eje del desmantelamiento de comunidades, sino es el desplazamiento a través de la especulación y la falta de una política pública que mínimamente asegure el acceso a la vivienda para los puertorriqueños. Son ejes de la colonialidad en la colonia. Ahora bien, Deudas Coloniales no solo documenta cómo estas formas de despojo son nuevas inscripciones e intensificaciones del orden racial de la modernidad capitalista, del complejo trata-plantación. También documenta variaciones de la praxis descolonial en el archipiélago, que en el libro llamo interrupción subversiva. La interrupción torna inoperante, ¿verdad?, el trabajo de la colonialidad en la coyuntura presente al habitar y subvertir las restricciones de la deuda. La descolonialidad es una praxis, ¿verdad?, no solamente de protesta o epistémica o estética, sino es una material que deja inoperante la colonialidad al poner en cortocircuito, ¿verdad?, cómo la misma deuda funciona. La interrupción actúa de una forma subversiva, ¿verdad?, en vez de reificante, cuando apunta a la reproducción, ¿verdad?, y cuando trata de interrumpir la reproducción de esas jerarquías de raza, género y clase mediante la simetría que genera la deuda en la relación entre el acreedor y el deudor, mediante el aplazamiento que la deuda requiere para ejercer control. ¿Verdad? La deuda es una sujeción. En este contexto, es una promesa de pago que ata ambas partes a un futuro que supuestamente no considera las condiciones cambiantes. Las deudas impagables, las deudas no pagadas funcionan como indicadores de culpabilidad, como mencioné, una promesa incumplida, un fracaso para encontrarse con uno mismo en el futuro. La culpabilidad legitima el imperativo de pagar instalando modos de sujeción mediante la subjetivación que actualiza y reactualiza, ¿verdad?, raza, género y clase en la colonia. Empero, la culpabilidad y el imperativo de pagar posibilitan apuntar a las condiciones materiales que llevaron a la promesa y a su futuro cumplimiento o incumplimiento. Entonces, las deudas financieras dejan un rastro, permiten una auditoría, están sujetos a la contabilidad y, por ende, a un ajuste de cuentas. La subversión y el rechazo del imperativo de pagar buscan volver
inoperante el trabajo de la culpabilidad al capturar el ajuste de cuentas. Invierten el recobro en sí, capturando el ajuste mismo de cuentas. Con esto transfieren el enfoque de las deudas financieras a deudas históricas, y eso es lo que me parece, ¿verdad?, tan interesante de tanto de los espacios de activismo y resistencia que hemos visto en los últimos años, ¿verdad?, que son espacios precisamente de hablar no solamente de deudas financieras, pero de hablar de la deuda histórica que es el colonialismo, ¿verdad?, y de lo que eso implica con gran detalle. O sea, esta movida, por ende, de moverse de las deudas financieras a unas deudas históricas no es como una fuga de la economía política o condiciones materiales, sino tiene el poder de interrumpir el trabajo de esas deudas históricas al capturar las deudas financieras que, ¿verdad?, reinstalan lo anterior. Bueno, y para ir cerrando, ¿verdad?, en el caso de Puerto Rico, moverse de deudas financieras a las deudas históricas es abordar, ¿verdad?, deudas coloniales. Este cambio posibilita más que meramente enlazar deudas financieras a un gobierno o en términos más generales a la economía política de Puerto Rico, la economía política colonial de Puerto Rico, sino que nos permite especificar el trabajo de la deuda como una forma de colonialidad al conectar esas deudas financieras con la reinstalación de unas jerarquías de raza y por ende de género y por ende de clase, ¿verdad? Moverse de deudas financieras a deudas históricas permite elucidar no solo los efectos, sino también la efectividad, no solamente de la austeridad, pero de estas otras formas de despojo que hemos visto en alzada. Bueno, yo cierro el libro considerando la praxis material de la toma de terrenos en Puerto Rico, que es de largo aliento a través del siglo XX, que persigue construir lo común mediante el rescate de los comunes o lo común. La toma de terrenos se puede leer como una forma de reparación, yo argumento en el libro, ya que subvierte el imperativo de repago. De hecho, lo localiza totalmente fuera de la cuestión de la deuda, específicamente la deuda financiera del presente. Invierte las posiciones de poder que éste instala. Más que simplemente exigir que el verdadero deudor pague, esta práctica retoma lo que se debe o lo que es debido. En Puerto Rico, la toma de terrenos mediante el rescate o la ocupación, que puede incluir la subversión de instrumentos financieros y las normas jurídicas, cuestionan la propiedad privada. Esta praxis busca interrumpir la propiedad misma mediante el rehusarse o la apropiación. Responde a necesidades u objetivos específicos. La necesidad de la vivienda debido al colapso económico, el desplazamiento, la gentrificación, la necesidad de detener la degradación ecológica y la privatización, la necesidad de generar trabajo y sustento. Indexa múltiples colonizaciones y ocupaciones en la historia del territorio, al retomar la tierra, el campo, la costa, la ciudad. Porque muchos rescatadores y rescatadoras buscan replantear nuestra relación con estas. Yo trabajo un poco en el texto con Brenna Bandar, que comprende la continuación de la continua operación colonial de la propiedad, ¿verdad? Ella argumenta que comprender la continua operación colonial de la propiedad es crucial para, ella dice, resistir las formas contemporáneas de desposesión sin replicar lógicas de apropiación y posesividad que dependen de regímenes raciales para su sustento. Cierro cita. Siguiendo a Bandar, en el libro argumento que podemos sugerir que la toma de terrenos puede desanudar el mundo del capital colonialidad y vincular nuevas maneras de relacionarnos, ¿verdad? Pero hay que hacerlo evitando reproducir aquellas lógicas de apropiación y posesividad inextricables del proyecto colonial moderno, aunque sea en clave colectivista. En el caso de Puerto Rico, la praxis que subvierte la propiedad privada debe evitar, mientras está en curso, reinstalar una jerarquía de raza y por ende de género y de clase. Y también, ¿verdad?, con un ojo a la cooptación neoliberal, ¿verdad?, como
así como las mismas coordenadas del campo de oposición que el neoliberalismo inevitablemente plantea, ¿verdad? Que terminan tornando ciertos proyectos políticos en contra de la deuda financiera histórica, ¿verdad? De una praxis subversiva a una praxis, ¿verdad? Coaptada. Bueno, en el libro yo un poco hablo sobre, y estoy cerrando ya, sobre esta práctica que ha sido de largo aliento en el siglo XX y que hemos visto, ¿verdad?, en las luchas, no solamente como en las tomas contemporáneas, pero también en algunas luchas por las costas, por la justicia ecológica, ¿verdad? Me parece que hay algo importante o una manera de medir si es una práctica subversiva o si es una reificante, tiene un poco que ver, ¿verdad?, con la distinción entre lo público y lo privado, ¿verdad?, que no es lo público no es necesariamente lo mismo que lo común, ¿verdad? Entonces, pues hablo un poquito de eso en el libro y de cómo es muy interesante y muy complejo, ¿verdad?, algunas prácticas que convierten lo público en privado para satisfacer necesidades y también unas prácticas que convierten lo privado en público, ¿verdad?, pero lo hacen ¿verdad?, con estructuras que lo convierten o lo revierten a lo público y otras que lo hacen para tratar de liberar ese espacio para lo común, ¿verdad? Bueno, el libro cierra, y con esto yo también cierro, el libro cierra con una reflexión sobre el pesimismo, que es un poco raro para un libro que también examina tanto como la potencia de tantas intervenciones y formas de protesta que hemos visto a lo largo de, ¿verdad?, desde el 2016 en términos de este tema de la deuda. Pero cierro con una reflexión sobre el pesimismo, porque me interesa lo que dice el filósofo Walter Benjamin sobre él, que en 1929, en un encuentro crítico con el surrealismo, distingue entre el optimismo del progresivismo socialdemócrata y la organización del pesimismo que se encuentra en el surrealismo, ¿verdad? Y a él lo que le interesa o lo que le preocupa, ¿verdad?, es, ¿verdad?, un optimismo que nuevamente como que nos devuelva a lo que él llama que es una resistencia burguesa, ¿verdad?, que siga dentro de las coordenadas del capitalismo, bueno, podemos decir acá en capitalismo colonial. Compromete una ciudad, ¿verdad?, promete ese tipo de idea, promete una sociedad futura, ¿verdad?, que está como en que todos actúan como si fueran ángeles y todos tienen tanto como si fueran ricos y todos viven como si fueran libres, o sea, mantiene los valores, cores de la vida actual. Pero organizar el pesimismo, ¿verdad?, para Benjamin es transportarse fuera de la política de la metáfora moral. Y con eso él dice, ¿verdad?, es como descubrir, él dice, un espacio de acción política en el ámbito integral de las imágenes, más allá de esas imágenes de la utopía, el progreso y precisamente también, ¿verdad?, ¿verdad?, esa apuesta por que las cosas van a mejorar con las estructuras que tenemos en vigor. En cambio, él habla sobre organizar el pesimismo, ya que, ¿verdad?, este es un trabajo desde las condiciones concretas que componen la actualidad. Es apostar por lo posible a partir de lo real. O sea, que no es realmente un pesimismo, es una esperanza de poder, ¿verdad?, organizarnos en base a las realidades apremiantes del presente, ¿verdad?, en vez de una idea de un futuro que todavía carga con los valores del mundo actual, ¿verdad?, que nos ha llevado a esta situación que estamos tratando de sobrepasar. Bueno, el momento de la subasta, de la liquidación, es precisamente el momento de peligro, que también Benjamin habló sobre, ¿verdad?, el momento político es un momento de peligro, es un momento, ¿verdad?, que es como un momento delicado, porque es un momento de peligro para todas y todes que estamos sobreviviéndolo, pero también es un momento de peligro porque muchas veces tratar de resistirlo, tratar de cambiar las cosas,
no resultan necesariamente en un cambio estructural, ¿verdad? Y se pierde algo de la esperanza que había en esas formas de resistencia y esas formas de vincular la vida nuevamente. Bueno, entonces podría ser que estamos en el momento de la subasta, como sugiere Ariadna Godreau, ¿verdad? Y que de la liquidación, que es precisamente ese momento de peligro indexado por el propio deseo de Benjamin de nombrar aquellas posibilidades fugaces de enlazar la vida de nuevo, cuando rechazamos aquel espacio de imágenes de, ¿verdad?, este mundo de la modernidad capitalista colonial. Este mundo, ¿verdad?, del progreso, a pesar de toda la violencia, etcétera, etcétera. Quizás, como sugirió Godreau, quizás estamos cerca de perder, o quizás ya hasta perdimos, como ella argumentó, la casa, a los acreedores, ¿verdad?, lo que en el libro argumentó son los deudores, a nuevas rondas de invasión colonial, a élites dispuestas a realizar la misma subasta, a filántropos que han convertido el desastre en una mercancía, a la continuación de la austeridad, al empobrecimiento y la cotidianidad de la violencia espectacular. Espectacular porque es explícita, no solamente implícita. La velocidad con la que se ha consolidado la situación actual solo puede inspirar pesimismo. Pero con él, sin embargo, emergen de nuevo formas de articular la vida, fugaz, imperfectas, ¿verdad? Pero se encuentran con y también no solamente fugaz e imperfectas, ¿verdad?, pero que se encuentran muchas veces con represión, ¿verdad? Pero aún así afirman recuperar las costas, el mar, el campo, el cuerpo, el tiempo, la relación social. Uno solo puede esperar que logren organizar el pesimismo una vez más. Bueno, aquí voy a terminar. Muchas gracias por escuchar. Hello. Sí, muchísimas gracias, Rocío, por esos lindos comentarios. Y pues yo tengo algunas preguntas pero quería invitar pues a la gente de la audiencia pues que para ver si tenemos algún comentario o pregunta. Bueno, en mi caso, pues que yo quería compartir, bueno, a mí me ha encantado el libro y también, bueno, la charla de hoy, sobre todo lo que has comentado al final, esto sobre el pesimismo siendo realmente algo como que característico de nuestra como experiencia. Y quería compartir también, bueno, de hecho quería formar una pregunta a través de una reflexión de un estudiante en el programa graduado. Al final de las clases que doy, me gusta, cuando la clase es medio pequeña, pedir que los estudiantes reduzcan la clase a una sola frase. Y hay un estudiante que se llama Debras Aquino, que es un tipo extraordinario, que tiene un intelecto como muy amplio. Y una de las clases dijo, poder define conciencia. Yo me decía, pues que aplicando poder en ese caso, o sea, interpretándolo a través de deuda, si la deuda define la conciencia, ¿hasta qué punto, si la deuda impacta la jerarquía, la violencia, los sujetos posibles, ¿hasta qué punto es cierto eso? O sea, ¿podemos nosotros matizar esto y ver un poco, o sea, cuándo es cierto y cuándo no es cierto? ¿Cuándo hay, como muy bien has dicho, evitar las lógicas? ¿Cómo podemos? ¿Cuándo podemos? Muchas gracias por eso. Es una pregunta muy importante y que, bueno, yo no tengo la contestación porque, verdad, es una pregunta que creo que tiene su contexto y no admite necesariamente una respuesta así general. Pero fue bien interesante escuchar que la deuda o el poder determina la conciencia. Eso fue lo que... Define. Define. Sí, pienso que, o sea, ese es un tema importante porque parte de las cosas que como trato de examinar un poco en el libro es precisamente esas formas de sentido,
de lo que es inteligible, lo que nos hace sentido, no solamente lo que sentimos, ¿verdad? Que se empiezan a instalar cuando hay discursos de culpabilidad o hay discursos de verdad de desarrollo económico que realmente socavan las posibilidades de vida de muchas poblaciones puertorriqueñas. Entonces, como que la definición de la conciencia es un tema importante porque es un tema como de las posibilidades de la percepción misma, ¿verdad? De las posibilidades de cómo nos relacionamos a nuestro contexto. Y una cosa que yo hablo mucho en el libro es sobre, en el capítulo 4, que es sobre la protesta, de todas las formas tan importantes e interesantes que la protesta en los últimos años ha podido irrumpir en la conciencia, ¿verdad? Y traer ciertos temas, ¿verdad? Atados, ¿verdad? A la deuda económica, pero que no necesariamente está presente en las discusiones sobre la deuda financiera y la deuda, ¿verdad? La reestructuración de la deuda. No solamente el colonialismo, pero la violencia de género, la violencia racial, etcétera. Entonces, creo que esa es una pregunta esencial. No usaría la palabra definir, ¿verdad? Que define la deuda o el poder define la conciencia, pero sí establece como el marco de entendimiento, ¿verdad? De un espacio social, de un espacio político. Y parte de lo que hacemos, ¿verdad? Cuando tratamos de reflexionar sobre las condiciones de vida que tenemos, es precisamente reflexionar sobre cómo interrumpir ese sentido común que se ha, ¿verdad?, articulado, incluso en nuestros mismos cuerpos, y interrumpirlo para poder entonces tratar de entender qué es lo que está pasando y cómo cambiarlo de una manera que no replique, ¿verdad?, una situación de jerarquía o de violencia que no es solamente económica, pero nuevamente que tiene que ver con raza, género, clase. No sé si hace sentido contestar la pregunta. Está ahí mismo. Y de hecho, bueno, eso fue una parte de, ahí hay otro contexto, lo que él puso en esa frase, pero yo saqué una parte que... ¿Usted hizo la pregunta? Bueno, la reflexión de poder definir la conciencia. Sí, adelante. Sí, por favor. Ahí sí, podemos decir quiénes somos sea así. Gracias, soy Carlos Abadiz, también soy profesor de filosofía del Departamento de Humanidades. Saludos. Encantado de haberle escuchado y ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias por la conferencia, me ha gustado. En general, hasta donde yo conozco la situación y la realidad de Puerto Rico, pues creo que es un diagnóstico muy acertado. También comparto, por supuesto, esa idea de que el poder, la deuda, dicho en los términos de Foucault o de Agamben, ¿no?, es el gran dispositivo de poder. Que mi pregunta es un comentario, una pregunta. La pregunta sería si podía abundar en alguna forma de resistencia en concreto, ¿no?, aparte de la protesta, y que yo por supuesto comparto también, o otras formas. Si plantean el libro, o usted misma, ¿no?, tiene también algunas ideas sobre formas de resistencia o de activismo concretas. Y esa es la pregunta. Y me adelanto un poquito, o yo me contesto un poquito, quisiera comentar que yo soy un defensor a ultranza entiendo que hay una vía de resistencia que complementa cualquier otra, por supuesto, pero que es de una importancia vital porque nos atañe a todos en el día a día, y es lo que se puede configurar alrededor de lo que se llama la ética del consumo. Creo que, es decir, podemos hacer críticas, debemos hacer críticas, por supuesto, y es una situación real, ¿no?, esta situación de colonialismo y colonialidad. Y entiendo que una forma de resistencia a eso pasa por el consumo, no sé si inteligente, o el consumo ético, ¿no?, el consumo selectivo, ¿no? Yo, en ese sentido, pues también estaría relacionado con estas ideas de economía circular o economía local, ¿no? Yo vengo de España, ya allí lo practicaba, y
que era lo siguiente, ¿no? Intentar siempre, en la medida de lo posible, consumir en los establecimientos, los comercios que sean locales, ¿no? Porque esa es la manera de que el dinero quede aquí y circule aquí, ¿no? Si consumimos constantemente en las multinacionales o en las grandes cadenas de hamburguesería, etcétera, 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 o compramos por Amazon en nuestro día a día, creo que eso contradice cualquier otra crítica que hagamos acerca de la situación. Creo que nosotros mismos debemos de tomar medidas y esas medidas del consumo me parecen importantísimas. Entonces las preguntas serían dos quizá, que si abunda en alguna forma de resistencia que usted tenga en mente y qué opina de este planteamiento de que podríamos llamar ética del consumo. Dale, muchísimas gracias. Bueno, sí, el libro realmente también, por eso yo creo que Ariana Godreau dijo, bueno, este libro es como un récord, mirarlo de nuevo porque ya lo había ya leído, pero cuando lo presentamos en Río Piedras, como me decía, esto es como un documento porque siento que estamos como en otro momento y la cosa ha acelerado y ha cogido para otro lugar, que ya estaba ahí, pero se ha acelerado de ciertas maneras y está bien complejo el contexto. Pero el libro, o sea, documenta mucho una variedad de prácticas de protesta, piensa mucho con el movimiento feminista, descolonial y desde el feminismo negro de la colectiva feminista en construcción. Piensa mucho, nuevamente, la conclusión del libro también habla sobre la larga tradición de, ¿verdad?, de ocupación o rescate de terrenos, ¿verdad? Esa práctica de resolver el problema de la vivienda a través de, bueno, establecer vivienda bueno, como el lenguaje de rescate que se articuló hace unas décadas, ¿verdad? Y pensando con Liliana Coto Morales y con Erika Fontanes Torres y Miriam Muniz Varela. También hablo un poco sobre las prácticas, ¿verdad? Las formas también de colectivizar la propiedad a través de, por ejemplo, con el ejemplo del Caño Martín Peña. O sea, hago un recorrido de muchos ejercicios de resistencia que no solo son confrontaciones, que son formas de articular una nueva relación y formas de hacerlo a través de cuestionar o coaptar, ¿verdad?, aparatos financieros o estructuras, ¿verdad?, como de propiedad privada, protestas, ¿verdad?, y diferentes maneras de hacer performance, no solamente protesta en el sentido de salir a marchar, pero performance político que trata de irrumpir, ¿verdad?, cambiar ese sentido común que nos haga, ¿verdad? También pienso mucho con Ariana Godreau y Guillermo Rebollo Gil y con Miguel Rodríguez Casella sobre este cortocircuito de la imaginación, que es una cita de Miguel Rodríguez Casella, que verdad que en lo político es eso, en cierta manera, generar un cortocircuito del sentido común para poder imaginar, no solamente poder hacer un análisis de qué son las causas de lo que está pasando y qué hacer, pero poder imaginar algo distinto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entonces el libro, como paso mucho tiempo más bien como recogiendo y pensando y documentando todas esas formas de protesta hasta el 2019. Y lo hago porque una cosa que yo quería hacer en el libro era no hacer solamente como un texto filosófico y tampoco quería venir y hablar sobre Lazzarato, Foucault, Marx y no generar, ¿verdad?, no pensar con y desde toda la producción intelectual y política en Puerto Rico y de Puerto Rico. Así que pues hay muchos ejemplos en el libro. Y hay muchos ejemplos y también de las complejidades que se generan. Y bueno, hay unas complejidades nuevas que ahora tendríamos que atender, ¿verdad? Que tienen que ver con la ONGización, que tienen que ver con si se neutraliza o no un proyecto por financiación, qué imperativos existen, etcétera, etcétera. Esas son cosas que yo creo que tenemos que hablar, ¿verdad?, colectivamente. Sobre la ética de consumo, a mí, bueno, pienso que es una... no argumentaría en contra, todo el mundo debe consumir éticamente, pero no pensaría que yo no defendería, ¿verdad?,
consumir éticamente como el core o el corazón duro de una resistencia a la economía política colonial del país, porque individualiza, aunque es importante y muy valiosa porque nos lleva a a tomar unas acciones cotidianas, ¿verdad? Y nos engancha de una manera individual al problema colectivo. Pero por otro lado, ¿verdad? No organiza y no cuestiona también las mismas estructuras económicas y políticas que bueno, podemos consumir, ¿verdad? Éticamente, pero no necesariamente vamos a cambiar las estructuras económicas y políticas que llevan a esta situación de precarización y violencia de género, violencia racial, etcétera, despojo, desplazamiento. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero yo no quise decir que fuera el corazón de la protesta. Lo planteo como una vía más que me parece importante porque depende de nuestra subjetividad y nuestro día a día, pero que complementa o que se pueda sumar a otras vías, por supuesto. No, tampoco considero que sea el corazón. No, claro, no, y todo lo que se pueda hacer se debe hacer y se debe cuestionar mientras lo hacemos y ajustar y modificar así. Bueno, me parece muy relevante porque si practicamos el consumo de multinacionales, pues ese dato que dio, que es escalofriante, ¿no? Que creo que dijo que se había calculado que alrededor de 23.000 millones de dólares se dejan de contribuir, ¿no? Al año. Quizá también los números que se pudieran calcular respecto a esto, de el dinero que sale en el segundo en el que uno pasa la tarjeta del país al día, ya no digo al año. Es decir, porque cada vez que hacemos un consumo en una multinacional, sea de multinacional de donde se venga, automáticamente ese dinero sale ya del país, ¿no? Entonces, creo que es también una gran pérdida para todos los que vivimos aquí. Nada, lo planteo, repito, como una vía complementaria más, ¿no? Gracias. Víctor Ruiz, estudiante doctoral en Ciencias Sociales. Saludos. Primero, muchas gracias por hacer filosofía caribeña, puertorriqueña. En cuanto a lo que es el proyecto neoliberal y en cuanto al rescate como modo de protesta, llevo trabajando, ¿verdad?, para mi tesis, lo que son los acueductos comunitarios, que es básicamente acueductos que producen, comunidades que producen su propia agua potable, debido a que la AAA no le da servicio de agua. Digamos que son 200.000 olvidados en Puerto Rico. Sabemos que el Estado neoliberal pues, se plantea, ¿no?, como desde los 70, 80, pero estas comunidades vienen desde los 60, 50. Sabe que no hay en Puerto Rico como tal no hay una línea clara de lo que viene siendo las políticas o las condiciones neoliberales en cuanto al servicio público, sobre todo en algo tan importante como lo es agua potable, que sabemos, ¿verdad?, que salvó miles de vidas en términos de lo que son enfermedades gastrointestinales. ¿Cómo evitar, digamos, que las comunidades per se, ya sea con agua o con rescates de tierra, caigan en la trampa de, digamos, de la delegación de los servicios públicos como parte de las políticas neoliberales y cómo, adicional a eso, cómo evitar el paracaidismo de las sin fines de lucro, que bueno, que eso es cuestionable, de sin fines de lucro, cómo evitamos el paracaidismo de estas organizaciones que básicamente caen donde hay fondos para poder sobrevivir y, bueno, llenarse un poco los bolsillos, si lo queremos ver así.
muchas gracias por ese comentario, que pienso que quizás te pregunto a ti, ¿cómo tú crees que se pueda? Yo creo que es un tema bien vivo y que tenemos que hablar mucho más sobre ello. Por un lado, la idea de la autonomía, y lo pienso mucho con el feminismo descolonial en América Latina y en el Caribe. Sale la genealogía de, por ejemplo, un espacio de producción política y de investigación como el GLEFA, el Grupo Latinoamericano de Acción e Información Política. Todas estas autoras como Ochi Curiel, Yuderquis Espinosa, Carmen Cariño, Selenis Rodríguez y varias otras compañeras y compañeros allí, bueno, ellas salen del movimiento feminista autónomo, que rechaza la agenda de Beijing, ¿verdad?, del feminismo que impone una agenda universal, ¿verdad?, en servicio de la mujer en los 90, y entonces genera todas unas políticas públicas, un movimiento de ONGización y bueno, hay todo como una violencia epistémica y también una cuestión de financiación, ¿verdad?, de imperativos que hay dentro de la financiación, en la ONGización de ciertos movimientos, y ellas rompen con eso. Entonces pienso que la cuestión de la autonomía ante el Estado o ante ciertas, ¿verdad?, una relación crítica también con financiación que viene a aportar a los proyectos apremiantes en el país, es importante, pero es bien compleja, como dices, porque también, ¿verdad?, le juega no le juega así como algo intencionado, pero se enreda con la lógica neoliberal de verdad, de que no son unos servicios esenciales que se tienen que proveer públicamente, sino que comunidades generan sus propias condiciones. Entonces, es un tema bien abierto para mí y que estoy muy preocupada por ello, pero no quisiera decir nada general. Pienso que son cosas, hay que hacer muchas tácticas y estrategias para verdad, para tratar de verdad que esos esfuerzos locales o de comunidades específicas sean para, ¿verdad?, no solamente su beneficio, pero para sus deseos y su imagen de cómo quieren vivir y cómo quieren vivir bien. Entonces, creo que ese es como quizás uno de los problemas más grandes que tenemos, que debemos estar hablando mucho más sobre ello hoy. Así es que me encantaría leerte, me encantaría, ¿verdad?, seguir hablando, y esperamos tu disertación con mucha felicidad de que la estás escribiendo. Hablamos después un poquito más. Hola a todos, mi nombre es Laura Oliver, soy estudiante de bachillerato de Ingeniería Mecánica. Cabe decir que no sabía de esto hasta que mi profesora de arte nos escribió ayer, así que pienso que fue parte del destino que pues escuchar hablar de ustedes. Realmente son temas que me interesan, los encuentro bien importantes y bien complejos, es bien importante para mí escuchar de alguien que conoce tanto del tema. Así que me disculpo si mi pregunta es un poquito ambigua. Hablo de muchos temas que encuentro sumamente importantes, y algo bien interesante fue cómo usted conectó una deuda económica a una deuda, más bien reclamación, relacionada a la historia puertorriqueña a través del activismo. Me encantaría escuchar su pensar sobre cómo usted percibe la pérdida cultural en su relación con el activismo mencionado anteriormente, y la posibilidad de que el movimiento para revivir la misma crezca, considerando que una respuesta a mejorar la situación económica ha sido aumentar el turismo y, como mencionó usted, atraer inversionistas externos de una manera que promueve la explotación de la isla.
Muchas gracias por esa pregunta tan supremamente precisa y muy bien formulada, así que muchas gracias. Sí, o sea, pienso que, ¿verdad? Esta idea de el turismo, ¿verdad? Me parece que es algo que en el Caribe hay una literatura bien importante y realmente muy chévere acerca de precisamente el turismo como una manera, como un aparato como también, ¿verdad?, de captura y de explotación en cierta manera, que no necesariamente, ¿verdad?, que incluso quita las posibilidades de la hospitalidad, porque no es que no queremos recibir a personas en nuestro archipiélago tan hermoso o en el Caribe, sino más bien de cómo se organiza la economía del visitante o la economía del turismo, que termina, ¿verdad?, siendo solamente para como generando una idea también del Caribe como un lugar solamente de descanso o de placer o de belleza, sin tener que conectar con los problemas apremiantes de, ¿verdad?, las personas que viven en el Caribe, ¿verdad?, y de las personas que quizás están laborando en unas condiciones que no son para el descanso y el disfrute de las personas que están visitando, en unas condiciones, ¿verdad?, precarias, etcétera. Imaginar también el desarrollo, cómo intervenimos la tierra en base a ¿verdad?, unos imperativos como externos que nuevamente no están pensados ni generados por y para, ¿verdad?, el beneficio de las personas que viven aquí. Entonces hay una literatura muy importante sobre esto, que habla sobre Jamaica, que habla sobre mucho, nos tenemos que pensar mucho como Caribe y establecer esos vínculos con las cosas que estamos sobreviviendo y navegando acá, como la articulación de un paraíso fiscal, como la economía del turismo, cómo eso tiene que ver también con problemas de justicia ecológica. Todo esto como creo que tenemos que situarnos nuevamente como más y más como archipiélago caribeño y verdad también nuevamente hacer en la escala que podamos, las escalas pequeñas que podamos, ¿verdad? Tratar de pensar esa idea de desarrollo económico de una manera que no solamente sea sustentable, etcétera, pero que sea, que no replique esta lógica de una economía política colonial que desgasta la vida para los puertorriqueños que estamos acá o que se tienen que ir o no pueden regresar. Sí, bueno, ya se nos ha agotado el tiempo. Yo quería solo, bueno, de hecho, mencionar una cosa como una reflexión que vino un poco de la reflexión de Carlos sobre qué es lo que hacemos que no sea protesta. Y me pensé en tu propia escritura, o sea, en el poder de las palabras en sí, o sea, ese como forma metalingüística, ¿no? Como ritmo, como balanceado, que esos son, o sea, los mejores críticos, o sea, y bueno, citando a ti, bueno, también Sara Gabriel y bueno, Edward Said y Judith Butler tienen eso también, de que hay algo en sus palabras en sí como que captura la atención y como te hace meterse más en lo que esa persona está diciendo. Y eso es algo que tienes pues en... bueno, en nombre del Departamento de Humanidades y bueno, yo sé que hay algunas personas aquí que tienen mucho orgullo de ti y lo que has logrado. Yo pues muchas gracias por venir y pues es súper bueno verte aquí en Mayagüez. Muchas gracias a todas y a todos y a todes por estar y por la invitación y ojalá sigamos colaborando. Sí, súper. Gracias. Bueno. Y por las preguntas tan chéveres.
Muchas gracias, Rocío. Antes de cerrar, si todavía quedan por ahí estudiantes de la profesora Emilia Quiñones, ella dejó unas listas de asistencia, las listas van a estar en el departamento, así que le pueden decir a sus compañeros que pasen a registrar su asistencia. Buen día.